Buenas tardes, profesora Gisela Parra. Mi nombre es Douglas Nava, estudiante de Ingeniería Telemática. A continuación voy a exponer el punto asignado por usted, el cual se trata de base de datos. Entonces, ¿qué es la base de datos? Es aquel conjunto de datos almacenados y estructurados según sus características o tipología para ser utilizados o consultados posteriormente. Es decir, es una herramienta de software denominado Sistema de Administración de Base de Datos para recopilar, organizar y examinar información. Entre las principales características de la base de datos tenemos la estructura de datos. Se almacena en tablas formadas por filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna un campo de información. Manipulación de datos. Los sistemas de gestión de base de datos permiten realizar operaciones como la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos. Integridad de datos. Garantiza la predicción y consistencia de los datos mediante restricciones claves primarias y reglas de integridad. Seguridad de datos. Ofrece mecanismos de seguridad para proteger los datos, como control de acceso, autentificación de usuarios y encriptación. El rendimiento y escalabilidad. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y múltiples usuarios simultáneamente, ofreciendo rendimiento y escalabilidad. Y redundancia y recuperación. Proporciona mecanismos para la redundancia de datos y recuperación ante los fallos para asegurar que los datos no se pierdan y puedan ser restaurados. Entonces, la base de datos, existen varios tipos de base de datos, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades y casos de uso, entre los cuales tenemos base de datos relacionales. Utilizan un modelo de datos basado en relaciones, donde los datos se organizan en tablas, filas y columnas y se definen relaciones entre ellas. Luego viene la base de datos no SQL. No siguen el modelo relacional y son más flexibles en cuanto a la estructura de datos. Están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y distribuidos. La base de datos orientada a objetos. Integran conceptos de la programación orientada a objetos, almacenando datos como objetos. Base de datos distribuidos. Almacenan datos en varios servidores o ubicaciones geográficas para aumentar la disponibilidad y escalabilidad. Base de datos en memoria. Almacenan datos en la memoria principal del servidor, en lugar de los discos duros, lo que permite un acceso y procesamiento de datos extremadamente rápido. Y por último tenemos la base de datos temporales. Están diseñadas para gestionar datos que cambian con el tiempo y realizar un seguimiento de los cambios históricos. Ahora bien, viene la gestión y transmisión en cuanto a las telecomunicaciones. El funcionamiento eficiente y seguro de las redes de telecomunicaciones, permitiendo el almacenamiento, gestión, análisis y transmisión de datos de manera efectiva de varias maneras, en los cuales tenemos almacenamiento de datos. La base de datos permite almacenar grandes volúmenes de datos generados por las redes de telecomunicaciones, incluyendo registro de llamadas, mensajes de datos, de uso de Internet y más. Luego viene la gestión de clientes y factorización. La base de datos permite a la empresa de telecomunicaciones gestionar la información de sus clientes, incluyendo detalles de suscripciones, planes, servicios y registros de facturación. Análisis de datos. Las empresas de telecomunicaciones pueden realizar análisis en tiempo real para monitorear la calidad del servicio, detectar anomalías, predecir fallos y optimizar el rendimiento de la red. Seguridad y autenticación. La base de datos son esenciales para el almacenar y gestionar credenciales de usuarios y datos de autentificación. Esto asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la red y a los servicios. Optimización
del tráfico. La base de datos permite el seguimiento y análisis del tráfico en la red. La gestión del red y mantenimiento. Esto facilita el mantenimiento y las actualizaciones de la red de Internet. Recuperación y resiliación. En el caso de los fallos o desastres, las bases de datos permiten la recuperación rápida de información crítica, asegurando la continuidad del servicio y la resiliencia de la red. Ahora bien, venimos con la base de datos distribuidas. Las bases de datos distribuidas son un sistema en los que los datos no se almacenan en una sola ubicación, sino se distribuyen a través de los múltiples servidores o nodos en diferentes ubicaciones geográficas. Algunos conceptos son la arquitectura, la fragmentación y replicación. Ahora bien, la importancia de sistemas de telemáticos como IoT y redes inteligentes. Tenemos la escalabilidad. Distribuidas pueden manejar grandes volúmenes de datos y un número creciente de dispositivos conectados sin comprometer el rendimiento. Redundancia y resiliencia. La replicación de datos en múltiples nodos asegura que los datos están disponibles incluso en casos de fallos en algunos nodos. Proximidad a la fuente de datos. Pueden almacenarse en nodos cercanos a donde se generan, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento. La flexibilidad y adaptabilidad. Pueden adaptarse a diferentes tipos de datos y necesidades específicas de las aplicaciones. Análisis en tiempo real. Permite el procesamiento y análisis de datos en tiempo real, lo cual es crucial para la toma de decisiones instantáneas en sistemas telemáticos. Reducción de costos. La distribución de datos puede reducir costos al permitir el uso de recursos y almacenamiento en la nube o en la infraestructura descentralizada. Ahora bien, en la implementación de las telecomunicaciones en la vida cotidiana tenemos el caso del sector de salud, uno de estos casos es el hospital de la Universidad de Pittsburgh, que este hospital ha implementado un sistema de gestión de datos basado en Big Data y telemática para mejorar la atención al cliente y optimizar los recursos. Los beneficios obtenidos a través de la implementación de la base de datos fueron mejorar en la atención al cliente. La integración de datos de sensores biométricos y registros electrónicos de pacientes permite a los médicos tomar decisiones más informadas y rápidas, mejorando la calidad de atención. Reducción de costos. El análisis de grandes volúmenes de datos ayuda a identificar patrones y tendencias, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos y la reducción de costos operativos. Y por último, la seguridad y privacidad de los datos. La implementación de esta tecnología basada de seguridad y encriptación garantiza que los datos de los pacientes están protegidos y cumplan con las regulaciones de privacidad. Y eso ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado.